conforme vayamos avanzando. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es los mapas entre variedades. Muy bien, entonces para esto vamos a definir dos variedades M y N diferenciables, que bueno, en principio no necesariamente van a ser de la misma dimensión. Y vamos a definir una función phi como una función que traslada los elementos de M a N, ¿ya? Esta función o este mapeo es un mapa C infinito. En otras palabras, es un mapa continuo y suave, ¿no? Tiene todas sus posibles derivadas. Bueno, entonces nosotros vamos a considerar esta función, y esta función tiene una característica interesante sobre las funciones f, ¿ya? Estas funciones f se pueden definir de la siguiente forma para empezar. Vamos a definir una función como tal, como tomar un elemento de una variedad, digamos de una variedad n, y lo lleva a los números reales. Muy bien. La cuestión es de que la función phi que hemos definido entre variedades nos permite retraer las funciones f, n hacia m. ¿Ya? En otras palabras, si nosotros utilizamos la composición de phi con f, obtenemos una función que nos va a llevar elementos de m a r. ¿Por qué nosotros decimos retraer? Bueno, eso se puede ver más claramente del gráfico que podemos ver aquí abajo. Bueno, creo que se ve bastante bien. Ok, entonces, aquí están nuestras dos variedades. Tenemos una variedad M, una variedad N. Y bueno, estas variedades están conectadas, como pueden ver, mediante una función phi, ¿no? Bien, hemos definido además una función f que va desde n hacia los reales, ¿no? Y la cuestión está en que si nosotros evaluamos la combinación de f con phi, ¿no? La composición justamente nos permite llevar las funciones ya no de n a r, sino de m a r, ¿no? Y es como que la función phi estaría yendo para atrás, ¿no? Retrae todos los elementos de n hacia m y luego los llevamos recién a los reales, ¿no? Entonces, es por eso que se le llama a esa composición como el retractor, o bueno, en inglés se le llama el pullback, ¿ya? Que es bastante conocido este nombre, ¿ya? Perdón. Sí, el pullback, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión es esa, ¿no? De esa forma nosotros podemos definir entonces esta función phi como una especie de pullback, que lo que va a hacer, ahora hablando en términos de vectores, nos va a llevar vectores tangentes de P, o sea, vectores tangentes que están en el espacio tangente de la variedad de M, a vectores tangentes que van a estar en el espacio N, ¿ya? Es decir, de que a partir de esta función phi nosotros podemos definir lo que nosotros llamamos el phi asterisco, como justamente, ¿no? Elementos del espacio tangente de M me van a llevar a elementos del espacio tangente de N, ¿no? Evaluados en un punto diferente, ¿no? Ya no en P, sino en un phi de P. Bueno, la relación entre estos dos, o la definición formal, es mediante esta expresión, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es de que el pullback evaluado sobre el vector f tiene que ser el vector evaluándose sobre esta función, recordando de que los vectores los estamos tomando como operadores derivados, ¿no? Esto para toda función suave f, ¿no? Que nosotros le habíamos llamado a estas funciones suaves como funciones de prueba, ¿no? En la charla anterior, les recuerdo. Un momentito. Ok. Bien, entonces, nosotros recordamos eso. Bueno, la cuestión es de que estas funciones phi, como pueden ver, nos permiten conectar varias nociones de, por ejemplo, espacios tangentes entre dos diferentes variedades, ¿no? Además, nosotros podemos notar lo siguiente. Podemos notar de que esta cantidad phi es un operador lineal, ¿no? Y nosotros podemos ver que esta cantidad se puede considerar como la derivada de phi en el punto P, ¿no? Es como evaluar una regla de la cadena, básicamente, mediante este phi, ¿no? Haciendo la composición de funciones, pero entre variedades. Y eso nos va a permitir, como lo he comentado, llevar vectores tangentes de un espacio a otro, ¿no? De un espacio tangente de una variedad a otra. Bueno, en términos de componentes, nosotros podemos notar de que estas cantidades phi van a denotar una especie de jacobiano de transformación, como pueden ver acá, ¿no? Si nosotros describimos esto en términos de un cierto sistema de coordenadas, ¿no? Un cuadro, ¿no? Un chart, como llamamos la reunión pasada.
Y justamente eso es lo interesante, ¿no? Que básicamente esta función phi lo que hace es una transformación de coordenadas, pero no no es una transformación de coordenadas en un solo sistema, ¿no? Sino que es como llevar los objetos de un espacio a otro, ¿no? Es como, por ejemplo, tener un espacio tridimensional y llevamos algunos puntos de ese espacio tridimensional a un espacio bidimensional que está dentro del espacio tridimensional, ¿no? Por ejemplo, una esfera dentro de todo el espacio, ¿no? Llevamos todos los espacios de una dimensión mayor a una menor, ¿no? Básicamente a eso va. Y bueno, aquí pueden ver, como les había comentado, el diagrama, ¿no? Que habíamos visto para justamente definir este tipo de transformaciones. Bueno, entonces tenemos una forma de llevar los elementos de los espacios tangentes de una variedad a otra. La pregunta será a continuación si podemos hacer lo mismo, pero ya no para los vectores, sino para los covectores, ¿no? La respuesta es que sí, en principio se puede hacer eso, ¿ya? Podemos utilizar justamente este phi para hacer justamente la retracción de vectores duales, pero el detalle es de que aquí tenemos que hacer lo inverso, ¿no? Si nosotros aquí estamos llevando los vectores tangentes del espacio M a N, para este otro caso va a suceder lo contrario. Vamos a llevar de N a M, ¿ya? Utilizando la misma función. La regla es similar a la que teníamos anteriormente. En este caso, lo que nosotros hacemos es utilizar la propiedad de invariancia bajo la contracción de índices, ¿no? Para justamente hacer este tipo de definición. Y bueno, en general, entonces nosotros podríamos definir esto para cualquier otro tensor, ¿no? Para ya sea un vector o un covector, ¿no? Pero en nuestro caso, sí o sí tiene que, sí o sí tiene que ser de esta forma. Nosotros tendríamos que, por ejemplo, mapear tensores de este tipo de 0L, tensores de este tipo a tensores de tipo 0L en P, mediante esta relación. Es decir, solamente tendríamos que trabajar con los índices de abajo, como pueden ver, ¿no? Para hacer justamente la retracción. Lo mismo puede pasar para hacer el caso inverso, ¿no? Si nosotros queremos mapear tensores de rango K0, el mismo rango K0, pero en la otra variedad, igual, trabajando solamente con los índices de abajo. El detalle es de que no podemos extender esta misma definición a tensores mixtos. No podemos trabajar con los mismos índices de arriba o de abajo, ¿ya? Al menos en general no. Se puede hacer esto siempre y cuando nosotros tengamos una condición adicional. Y esa condición va a ser de que la función phi que hemos definido en un principio, que es esta, a pesar de que nosotros hemos considerado que es una transformación continua, nosotros tenemos que considerar que sea una transformación invertible. En ese caso, nosotros sí podemos definir justamente la transformación inversa para justamente definir o extender nuestra definición de el phi asterisco arriba, que era para llevar tensores de un espacio al otro, ¿no? O el phi asterisco abajo, que era para hacer la transformación inversa. En el caso de tener justamente esta función inversa, nosotros podríamos utilizar ambos casos, ¿ya? O sea, podríamos ya llevar tensores mixtos, como pueden ver aquí abajo, ¿no? Utilizando justamente tanto los phi asterisco abajo como sus inversos, que van a ser básicamente, como definimos acá, lo voy a marcar acá, definidos de esta forma, ¿no? Bien, entonces, para eso básicamente nos va a servir esta función phi, ¿ya? Y bueno, si recordamos un poco de la notación que utilizábamos anteriormente, ¿no? En nuestras primeras clases de variedades, al ser esta función inyectiva, sobreyectiva, y al tener inversa y ser una función C infinito, nosotros podemos llamar este un difeomorfismo, ¿no? Entre dos variedades. Son variedades que son semejantes, podríamos decir, ¿no? M y N, para justamente tener estas relaciones. Bien, entonces vamos a trabajar justamente con estas cantidades, con este phi, para justamente definir lo que es la derivada del i en un momento. En particular, quisiera denotar un ejemplo bastante interesante en el cual esto sucede, en el cual esto se aplica. Y bueno, está escrito por aquí abajo.
Nosotros vamos a denotar un tipo de difeomorfismo particular y va a ser el difeomorfismo phi, que va a ir desde una variedad a sí misma, ¿ya? Lo que va a hacer este difeomorfismo va a ser lo siguiente. Este difeomorfismo vamos a hacer que sea tal que si phi asterisco evaluado en un tensor T me mantiene el tensor T, ¿ya? Es decir que básicamente no ha actuado o no hizo nada la retracción, ¿no? O ya sea el pullback, ¿no? O el caso opuesto al pullback, no hace nada sobre el tensor T, ¿ya? Es como si phi en principio no hubiese actuado o no hubiera hecho nada sobre la variedad, ¿no? Bueno, si nosotros recordamos un poquito de algunos conceptos físicos, este hecho de inalterar algo bajo la acción de una cierta cuestión, podríamos indicar que es una simetría sobre el campo tensorial, ¿no? Es como una invariancia que tiene este campo tensorial bajo esta transformación. Este fenómeno sucede bastante frecuentemente en relatividad general, en algunos casos. Ya es bastante utilizado y es lo que vamos a ver brevemente a continuación, como una aplicación justamente. Una aplicación entonces justamente de lo que acabo de mostrar es cuando nosotros no hablamos de un tensor cualquiera, sino cuando hablamos de un tensor métrico, ¿ya? El tensor métrico G es, como vamos a ver más adelante, un tensor que nos va a dar bastante información sobre cómo está el espacio-tiempo, ¿ya? De si está curvado o no, por ejemplo. Y bueno, básicamente en términos de este tensor se va a definir o se define en relatividad general lo que es la fuerza gravitacional, ya no como una fuerza, sino como un efecto de curvatura del espacio-tiempo. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros tenemos una función, un difeomorfismo, que mantiene al tensor métrico inalterado, ¿no? Ya sea con los dos índices abajo o arriba, ¿no? En principio no hay problema con eso. Bueno, si nosotros tendríamos un difeomorfismo que mantiene el tensor métrico, nosotros llamamos a eso una isometría, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el tensor métrico, si ustedes recuerdan, nos da una noción de distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, este difeomorfismo lo que va a hacer es no alterar esa distancia, ¿no? Conserva las distancias. A eso nosotros le llamamos isometría. Bien, entonces, estas isometrías nos dan a conocer justamente algo muy interesante. Como les había comentado, ¿no? El tensor métrico nos da toda la información del espacio-tiempo en principio. Y bueno, estas simetrías entonces nos van a dar a conocer las simetrías que tiene el espacio-tiempo en el que nosotros estamos, ¿no? Y bueno, a partir de esta nosotros podríamos, por ejemplo, estudiar leyes de conservación, ¿no? Bueno, entonces la cuestión está en lo siguiente. Si nosotros tenemos un difeomorfismo, ¿no? Si nosotros tenemos un difeomorfismo entre dos variedades M y N, como les había comentado, M y N tienen la misma estructura de variedad, ¿no? Como habíamos visto en nuestras primeras sesiones, ¿no? Tienen bastantes cuestiones en común, si ustedes recuerdan. Entonces, la cuestión es esta. Vamos a suponer de que nosotros tenemos una teoría que describe nuestro espacio-tiempo, M, y este espacio-tiempo tiene campos tensoriales TI, ¿ya? Estos campos tensoriales, por ejemplo, pueden ser en principio campos escalares, podrían ser campos vectoriales, ¿no? Un campo electromagnético, por ejemplo, o demás, ¿no? Bien, la cuestión está en que si nosotros encontramos un difeomorfismo, ¿no? Entre este espacio-tiempo M y otro espacio-tiempo N, entonces estas dos soluciones son idénticamente equivalentes. No hay ninguna diferencia entre esos dos espacio-tiempos. Cualquier teoría que nosotros tengamos en M, cualquier afirmación que nosotros tengamos en M, digamos una ley física, supongamos las ecuaciones de Maxwell, también van a ser igualmente válidas en el sistema N. Bien, en principio nosotros tenemos eso bajo esta función. Y bueno, esto nos recuerda a algo que habíamos visto seguramente en electromagnetismo, ¿no? En electromagnetismo nosotros también tenemos la posibilidad de hacer transformaciones al campo electromagnético, ¿no? Que hacen que justamente el campo electromagnético sea inalterado, ¿no? Estas, si ustedes recuerdan, son las transformaciones de calibre o transformaciones de gauge, ¿no? Entonces, lo que justamente hacen estos difeomorfismos,
que son isometrías en este caso en particular, lo que van a hacer es darnos la teoría de calibre, o nos van a dar las transformaciones de calibre de nuestra teoría gravitacional. Eso es lo interesante. Y bueno, a partir de esas teorías de calibre se puede hacer bastantes cosas. Bueno, aquí no vamos a darle mucho más enfoque a esto, pero bueno, si ustedes estudian relatividad general van a encontrarse con un campo vectorial bastante interesante, que son los campos vectoriales de Young, que justamente parten a partir de estos conceptos, ¿no? De la libertad de calibre, de las isometrías, ¿no? Son vectores que justamente preservan las isometrías del espacio-tiempo. Bien, entonces, esta es una aplicación que tienen las isometrías como difeomorfismos que mantienen justamente el tensor métrico invariante. Bien, antes de pasar a lo siguiente, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, creo que no hay preguntas. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las derivadas. Desde aquí vamos a empezar a hablar sobre las derivadas integrales. El detalle con lo que son las variedades, como habíamos visto anteriormente en la sesión pasada, es el hecho de que no podemos generalmente definir con un sistema de coordenadas de manera global a toda la variedad, ¿no? Debido a que, bueno, existen ciertas sutilezas en los charts, existen puntos donde puede estar no definido cierto punto, ¿no? Debido a la forma en la que hayamos construido nuestras coordenadas, ¿no? Y demás. Entonces, es útil que nosotros podamos construir nociones de derivadas integrales, principalmente dejando de lado lo que son los conceptos de coordenadas, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Vamos a empezar dando una definición de las derivadas sin tomar en cuenta lo que es un sistema coordenado, y luego recién vamos a adoptar un sistema coordenado para darles ya la realidad física, ¿no? Tener valores valores en ciertos sistemas de referencia, si ustedes quieren, ¿no? O bajo ciertos charts o ciertos cuadros, como habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces para esto vamos a considerar una variedad de M y vamos a considerar phi sub t, ¿ya? Este phi sub t va a ser un conjunto que, bueno, tiene una estructura de grupo. Este grupo va a tener, este grupo está compuesto por difeomorfismos, ¿ya? Entonces, esto nos permite hacer justamente lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Llevar espacios tangentes y espacios, espacios vectoriales tangentes y espacios covectoriales tangentes, ¿no? De una variedad a otra. En nuestro caso vamos a hablar solamente sobre difeomorfismos que tratan solo sobre una variedad, ¿ya? Llevan elementos de esta variedad a sí mismo. La cuestión es de que esto no es un solo difeomorfismo, como les comentaba, ¿no? Sino que es un conjunto. Y bueno, este conjunto tiene estructura de grupo. Bueno, para darles a conocer lo que es esta estructura brevemente, vamos a considerar lo siguiente. Este grupo va a estar parametrizado por T, es decir, cada elemento va a tener un subíndice T, si ustedes quieren. Va a tener esta etiqueta. Y bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Si nosotros componemos dos difeomorfismos, phi sub t y phi sub s, digamos, bajo esta regla de composición, nosotros vamos a obtener de que esta composición te va a dar la suma, ¿ya? De t más s, donde t es por si acaso real, ¿ya? Entonces, la composición de estos dos te da otro difeomorfismo con subíndice t más s. ¿Bien? Ok, entonces, dado que nosotros tenemos ese difeomorfismo, vamos a utilizar el mapa inducido phi asterisco, ¿ya? El que nos permitía llevar los campos tensoriales, si ustedes recuerdan. Al ser estos difeomorfismos, no nos interesa si son campos vectoriales o covectoriales, ¿no? Siempre podemos utilizar esta transformación o su inversa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es transportar un campo tensorial suave, ¿ya? Este campo tensorial. Y la vamos a comparar entre estos dos, el campo sin trasladar y el campo trasladado, ¿ya? Esos dos. Y vamos a hacer la comparación para estos dos
para cuando nosotros tengamos un t muy pequeño, ¿ya? Para un t pequeño. Y bueno, de esta forma nosotros podríamos definir este límite, ¿ya? La resta entre phi evaluado en t menos t sin evaluar, todo dividido entre el parámetro, ¿no? Para cuando nosotros tenemos un parámetro pequeño. A esta definición nosotros le llamamos derivada del i. Bien, entonces eso puede ser un poquito confuso así si lo vemos de esta forma, si lo definimos así simplemente. Entonces lo que voy a hacer acá es darles a conocer el diagrama que está aquí arriba, que es una forma un poco más fácil de entender. Entonces, en el diagrama que tenemos aquí arriba, nosotros tenemos el diagrama del i de un campo vectorial en una variedad. Vamos a suponer que nosotros tenemos un punto P y vamos a considerar un vector, ¿ya? Este vector que está acá, que pertenece al espacio tangente de P, ¿ya? Ahora bien, este vector, nosotros podemos utilizar justamente la transformación, ¿no? Paramétrica, para trasladar este vector a otro punto, ¿no? Que va a ser al punto... aquí está, ¿no? El punto transformado, phi de t en p, ¿no? Bien, entonces en este punto nosotros también vamos a tener otro vector, ¿no? Como habíamos visto, nosotros podemos hacer eso, ¿no? Esta transformación paramétrica nos permite utilizar junto a la operación de composición, ¿cómo sería este vector t en este punto de la variedad, ¿no? Bien, entonces tenemos estos dos vectores que están acá, pero yo no puedo comparar estos dos de manera directa, ¿no? Porque están en diferentes partes de nuestra variedad. Este está en P y este está en phi sub T de P. Entonces yo tengo que traer a este vector hacia atrás, ¿no? Tengo que recorrerlo otra vez al punto P. Para eso yo tengo que hacer una transformación inversa, ¿no? Por eso aquí tenemos un phi menos T. Entonces hacemos la transformación inversa de este vector para traerlo a este punto y ahora sí comparar estos dos, ¿no? Restarlos justamente y, bueno, obtener finalmente lo que es nuestra definición de derivada, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces así es como actúa la derivada del i. Tú tienes un vector, tienes un difeomorfismo, entonces bajo ese difeomorfismo tratas tanto el punto como el vector, ¿no? Luego lo vuelves a traer al mismo punto y, bueno, hallas la diferencia entre el vector y el vector trasladado, ¿no? Y obtienes justamente la definición de la derivada del i. En principio, como pueden ver, hemos utilizado las componentes. Como pueden ver, estamos con índices arriba y abajo. Pero, como vamos a ver más adelante, en principio esta notación inicial ya no es necesaria, ¿no? Si nosotros utilizamos los operadores de derivada, ¿no? Para definir la base y esas cuestiones. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, esa va a ser nuestra definición de derivada del i para, bueno, este es para el caso general cuando tenemos tensores de cualquier rango. Pero bueno, vamos a ver a continuación algunos ejemplos para el caso de un campo vectorial y un covectorial. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento. Muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a considerar primero un caso particular de qué sucedería si es que nosotros tenemos de que la derivada del i de un campo tensorial es 0 en todas partes. Bueno, entonces esto nos hace recordar a lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Lo que son las transformaciones de simetría, ¿no? En este caso, bajo la acción de nuestro grupo paramétrico de difeomorfismos, nosotros tendríamos de que ese tensor no cambia, ¿no? Ante bajo cualquier transformación de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una simetría. Entonces justamente nosotros decimos de que si la derivada del i de un campo tensorial es 0 en todas partes, entonces nosotros tenemos de que esa transformación que hemos hecho, o en particular en este caso, ¿no? Todo ese grupo de transformaciones es una transformación de simetría para nuestro vector, o bueno, nuestro tensor, en este caso, t, ¿ya? Es decir que
básicamente el tensor T no siente ningún cambio ante ese tipo de transformaciones, ¿no? Bien, entonces ese es un caso particular. Bien, continuando entonces, vamos a analizar la acción de esta derivada del I en campos tensoriales cualquiera, ¿ya? Pero para eso vamos a utilizar brevemente lo que son las coordenadas para luego generalizar nuestros resultados. Lo que vamos a hacer es nosotros considerar un sistema de coordenadas donde el parámetro T que estamos utilizando para nuestro grupo paramétrico sea una de las coordenadas x1, ¿ya? Al ser x1 y t números reales, en principio no hay ningún problema con este tipo de elección, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esa elección y además nosotros vamos a considerar de que tenemos curvas integrales b sub a, ¿ya? Esas curvas integrales, si ustedes recuerdan, las habíamos definido como curvas que pasan por cada una de las, por cada punto de los espacios tangentes que tenemos en nuestra variedad, cuyas tangentes a las curvas sean justamente vectores tangentes, ¿no? En cada punto. Bueno, si nosotros hacemos esa elección, en particular nosotros tenemos esto, ¿no? Que b sub a, el vector b sub a, que va a ser la base, va a estar dada por la derivada o el operador derivada x1, ¿no? En esa componente. Si nosotros hacemos esa elección que les comentaba. En principio, esta es una elección muy particular, no es una elección general, pero vamos a generalizar esto en un momento, ¿ya? Sin ningún problema. ¿Para qué vamos a hacer esto? Nosotros vamos a hacer esto debido a que la acción de nuestras transformaciones, ¿no? De nuestros difeomorfismos, solamente afectarían a esa coordenada, ¿no? Es decir, a la coordenada x1. La afectarían dándole un aumento en t, ¿no? Y el resto, bueno, se mantendría fijo, ¿no? Solamente aumentarían un valor de la coordenada y el resto se quedaría fijo. Bien, entonces, si nosotros hacemos eso, y bueno, ustedes pueden hacer el cálculo de lo que es la matriz jacobiana de la transformación. Eso, bueno, podría dejarlo como ejercicio. De acuerdo a las reglas que habíamos mencionado anteriormente, podríamos encontrar de que justamente el jacobiano corresponde a un delta de Kronecker, ¿no? Debido a la elección que hemos hecho. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es de que la transformación de coordenadas o la transformación bajo este difeomorfismo de este campo tensorial en el punto P, cuyas coordenadas son estas, de x1 hasta xn, van a estar dadas por esta regla, ¿no? Nosotros tenemos la acción del difeomorfismo sobre el campo tensorial y nos van a dar simplemente al campo tensorial desplazado en un t, ¿no? En su coordenada x1. ¿Verdad? Bien, nosotros de acá podemos hacer, considerando t pequeño, una expansión en serie de Taylor hasta el primer orden, y reemplazando justamente esta expresión acá arriba, ¿no? Podríamos obtener la derivada del I, que bueno, va a estar dada por esta relación, ¿no? La derivada del I en dirección del campo vectorial B de T, de este campo tensorial, va a estar dado por esta derivada, la derivada sobre la componente x1 del campo tensorial. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra definición provisional de la derivada del I para este tipo de coordenadas en particular, ¿ya? Este no es, como les comentaba, un resultado general, es un resultado particular. Bueno, vamos a irnos un poco a un caso más particular todavía. En lugar de hablar de un campo tensorial cualquiera, vamos a hablar de un campo vectorial, ¿ya? Entonces, para el campo vectorial simplemente vamos a cambiar a la definición de T por un campo vectorial, digamos, W. Y tendríamos esta relación de acá, ¿no? Es la misma que teníamos anteriormente. ¿Por qué nos conviene trabajar con vectores en este caso? Bueno, es porque con los vectores nosotros podríamos expresar justamente los vectores, si ustedes recuerdan, como operadores derivados, ¿no? En nuestro caso particular, como habíamos dicho, ¿no? B sub A, lo habíamos definido así, ¿no? Como la derivada en la componente... un momentito. Ok, perdón. Entonces, habíamos definido de esta forma a B sub A, ¿no? Teníamos esa definición.
Y bueno, por otro lado vamos a definir a nuestro vector como un vector cualquiera, ¿no? Como lo habíamos definido siempre, ¿no? Es una combinación lineal de sus componentes, omega u, omega mu. Y bueno, aquí tenemos su base, ¿no? Bien, entonces si nosotros reemplazamos estas dos acá, nosotros encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar un conmutador. Esto que está aquí arriba se puede evaluar de la siguiente forma. Evaluamos el conmutador de B y W, ¿les parece? Si evaluamos esos dos, nosotros tendríamos lo siguiente. El conmutador entonces de estos dos va a estar dado por esta relación que tenemos acá, ¿no? Es el primero por el segundo menos el segundo con el segundo derivado, ¿no? Bueno, esto puedo dejarles de tarea, no es un ejercicio tan difícil de hacer, simplemente tienen que evaluar esta derivada acá en W, ¿no? Y hacer el caso opuesto, y bueno, llegarían a esta relación. Y si ustedes aquí reemplazan justamente las definiciones de B sub A y de W, obtendrían esto que está acá, ¿no? La derivada en 1, solamente en la componente x1, que justamente corresponde a la derivada que tendríamos aquí arriba, ¿no? Es la misma derivada del i. Entonces, dado que estos dos son iguales, con la diferencia en que este de acá ya no depende de, las coordenadas, nosotros podríamos definir a la derivada del i de un campo vectorial de esta forma, como el conmutador de la dirección en la cual nosotros hacemos la derivada, ¿no? Dada por la los difeomorfismos que habíamos definido. Y bueno, el campo vectorial que nosotros estamos evaluando, ¿no? Entonces, esta es la derivada del i para el caso de un campo vectorial. Es bastante fácil de recordar en este caso, ¿no? Es solamente un conmutador entre esos dos. Bien, entonces este es para el caso de un vector, ¿ya? Es el caso más general que nosotros podríamos tener para un vector. ¿Qué sucedería si nosotros hablamos ya no de un vector, sino de un covector, digamos? Bueno, para un covector nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos utilizar el hecho de que trabajamos con campos escalares al multiplicar un vector y un covector, ¿no? Para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros evaluaríamos justamente el campo, la derivada del i sobre un escalar, ¿no? Es decir, el producto de un vector con un covector, nosotros obtendríamos simplemente esto que está acá. Es un vector que estaba definido, si ustedes recuerdan, por la transformación de los difeomorfismos que habíamos dado anteriormente, evaluado sobre esta función, que sería una función de prueba, si ustedes recuerdan, ¿no? Pero bueno, esto sería por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos de que, dado que nosotros estamos definiendo esto como una derivada, podríamos escribir a esta derivada como a este producto, a la derivada de este producto, perdón, como una regla de Leibniz, ¿no? Es decir, el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar con el segundo derivado, ¿no? Y como el segundo es un vector, lo reescribimos como un conmutador simplemente. Entonces reemplazamos esto, igualamos estos dos, y nosotros podríamos obtener justamente esta relación, ¿no? Para la derivada, en este caso, de un escalar, ¿no? Y si ustedes reemplazan esto que está aquí arriba, acá abajo, podrían obtener justamente la derivada para un covector simplemente, ¿ya? Y bueno, se puede generalizar lo mismo multiplicando vectores, covectores, para obtener así tensores. Y ustedes podrían obtener esta relación general para lo que es una derivada del i de un tensor cualquiera, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que el primer término sería el producto de el vector definido por los difeomorfismos, por la derivada, en este caso es una derivada direccional, como pueden notar, del campo tensorial en cuestión, menos, bueno, aquí tenemos una regla sobre los índices, ¿no? Tenemos que evaluar para cada índice, intercambiando esto, ¿no? Para hacer coincidir los índices de la izquierda con la derecha. Cuando hablamos de los índices de arriba, colocamos un signo menos, y cuando hablamos de los índices de abajo, hay que colocar un signo más. Y ustedes, bueno, podrían obtener esa relación por inducción. Ay, perdón. Eso. Entonces, esa es la forma más general que podemos tener de la derivada del i, ya en términos de las componentes simplemente, ¿no? De forma más general.
Bueno, eso en cuestión. A partir de eso se pueden definir, como les había comentado, más cuestiones de las isometrías, los vectores de Killing y demás. Es un área bastante bonita de la matemática, las recomiendo bastante si quieren estudiar relatividad general. Pero nosotros vamos a dejarlo hasta acá porque, bueno, hay más por estudiar en cuanto a derivadas. Vamos a pasar a otra cuestión que son las formas diferenciables a continuación, pero bueno, antes de eso, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bien, creo que no hay preguntas por el momento. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a otro tema que es igual de interesante, que ahora son las formas diferenciables y la derivada exterior. Vamos a definir ahora otra derivada, que igual va a ser de bastante utilidad. Bueno, para empezar entonces vamos a definir lo que son las formas diferenciables, ¿ya? Entonces para eso vamos a definir otra vez una variedad de M, una variedad n dimensional, supongamos, y bueno, vamos a definir lo que es una forma diferencial P, o omega P, como un tensor completamente antisimétrico, de forma 0P, ¿ya? Tiene que ser un tensor con todos sus índices abajo, y además este tensor tiene que cumplir de que es antisimétrico en sus índices, ¿ya? Es decir, que ante el intercambio de cualquiera de estos dos, vamos a obtener un signo menos por delante. Bueno, nosotros conocemos algunos tensores antisimétricos, ¿ya? Por ejemplo, el campo escalar en principio es un número, ¿no? Este no tiene índices, pero se puede considerar como una variedad, se puede considerar como una forma diferencial. Esta forma diferencial va a ser una cero forma, porque tiene cero índices justamente. ¿Existe una forma que tenga un índice? Sí, y son los vectores. Entonces, un campo vectorial covariante va a ser una forma, ¿ya? Es decir, un covector va a ser una forma. Y bueno, también podríamos definir, o seguramente que ustedes recuerdan, un tensor covariante antisimétrico con dos índices, ¿ya? Que, por ejemplo, sería el tensor de Faraday o el tensor electromagnético del electromagnetismo, ¿no? Ese es un tensor covariante antisimétrico, ¿no? Ante el intercambio de sus índices, se obtienen un signo menos por delante. Esa sería una dos forma, ¿ya? Por tener dos índices. Bien, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. A partir de estas formas, ustedes pueden demostrar de que estas formas tienen una estructura de espacio vectorial. Y bueno, estas formas, justamente al ser un espacio vectorial, las vamos a denotar de la siguiente forma. Las P formas en un punto P, en un punto X, las vamos a denotar de esta forma. Un P en negrilla con X, ¿ya? Sub X. Al ser campos tensoriales, si ustedes quieren. La cuestión está en lo siguiente. Nosotros vamos a notar lo siguiente. Si nosotros tenemos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos que P es mayor que N, es decir que si el número de índices es mayor que el número de la dimensión que tiene nuestro espacio, no van a existir formas de ese tipo, ¿ya? Es decir, si por ejemplo nosotros buscamos dos formas en un espacio unidimensional, no existe ninguna forma que cumpla eso, ¿ya? La única forma que sería el cero, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos el caso opuesto? Si nosotros tenemos el caso opuesto, nosotros vamos a obtener, o podemos obtener, el número de elementos que podría tener nuestra base para obtener justamente nuestro espacio vectorial. Perdón, un momentito. Ok, entonces, la dimensión va a estar dada por esta regla, ¿ya? Que es básicamente una combinatoria entre la dimensión y el número de índices, ¿ya? Ustedes pueden justamente tratar de trabajar con esto, recordando de que los índices van de, el número de índices que nosotros vamos a tener es igual al número de dimensiones que tenemos en nuestro espacio, ¿no? A partir de eso pueden encontrar estas dos relaciones. Podrían, si ustedes quieren, hacerlo como un ejercicio, no es nada difícil de hacer, simplemente es utilizar un poco de combinatoria. Bien, entonces,
habiendo trabajado con esto, habiendo definido lo que son las formas diferenciables, vamos a definir lo que es el producto externo. Bueno, para definir el producto externo, nosotros podemos preguntarnos lo siguiente. Si yo tengo dos formas diferenciables, ¿es posible combinar estos dos para tener otra forma diferencial? La respuesta es que sí, sí podemos combinar estos dos. Por eso vamos a suponer que tenemos una forma, una P forma, ¿ya? Omega, y una Q forma mu, ¿ya? Tenemos dos formas diferenciables. Y a partir de estas podemos obtener justamente un tensor antisimétrico que va a tener en este caso P más Q índices, ¿ya? En otras palabras va a ser una P más Q forma. La cuestión está en que si nosotros multiplicamos simplemente mu con omega, así directamente, vamos a obtener una cantidad que va a tener P más Q índices, todo bien, pero no necesariamente va a ser antisimétrico, ¿no? Debido a que en general el producto directo, ¿no? Generalmente nos da una cantidad completamente antisimétrica ante el intercambio de, por ejemplo, el primer de los índices de omega con el último de los índices de mu, por ejemplo. Aún así es posible antisimetrizar este tensor, ¿ya? Se puede antisimetrizar y la forma más fácil de hacerlo es mediante esta regla. Ustedes multiplican omega con mu, van a antisimetrizar justamente los índices y tendrían que colocar un factor por delante, ¿ya? ¿Qué es eso? Está ahí, es un P más Q factorial sobre P factorial sobre Q factorial. Toda esta cantidad que está aquí, esta sí es una forma diferencial, es una cantidad que es antisimétrica ante el intercambio de sus índices, como ustedes pueden verificar. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir entonces a toda esta cantidad como esto que tenemos acá, como una forma diferencial, omega, wedge, algunos le llaman producto cuña, o producto exterior, mu, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a definirlo como el producto externo, el producto de dos formas diferenciables para que nos dé otra forma diferencial. Bueno, bajo las consideraciones que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Porque habíamos hablado sobre la dimensionalidad que tienen nuestras formas diferenciables, es posible verificar que si nosotros tenemos de que la suma de los índices de una forma con la otra nos da mayor que la dimensión de nuestro espacio, ese tensor va a ser cero, sí o sí, ¿no? Por lo que habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, para tener un producto externo no trivial, vamos a llamarlo, la suma de los índices de estos dos tiene que ser menor que la dimensión que tiene nuestro espacio. ¿Bien? Ok, entonces, eso. Bueno, por otro lado, vamos a definir lo que son el espacio vectorial de todas las posibles formas diferenciables en un punto, ¿ya? Como la suma directa de los P sub X. Entonces, esta X en negrilla va a ser la suma, o el espacio vectorial, si ustedes quieren, es una suma directa, no una suma así, de todas las formas diferenciables que nosotros tenemos en un punto X de la variedad, ¿ya? Tiene 1 formas, tiene 0 formas, 1 formas, 2 formas, y así, ¿no? Hasta tener las n formas, porque desde n para adelante ya no tenemos más, ¿no? Todos son 0. Entonces, si nosotros trabajamos con esta suma directa como un espacio general, si ustedes quieren, este mapa que tenemos, ¿no? Que habíamos definido hace un momento como el producto exterior, nos damos cuenta de que hace lo siguiente. Toma dos elementos de este espacio en particular y nos da un elemento de ese mismo espacio, ¿no? Porque no podemos obtener más tensores de más alto rango que los que tenemos acá, ¿no? Por las cuestiones de la dimensionalidad que habíamos hablado anteriormente. Y dado que esto que tenemos acá es antisimétrico, ¿no? El producto que tenemos es antisimétrico, nos da una cantidad antisimétrica, hace de que este operador, junto con el espacio vectorial en cuestión, hace que nuestro espacio vectorial tenga una estructura diferente, ¿no? Que es la estructura de un álgebra. Recordando brevemente, un álgebra va a ser un espacio vectorial que además tiene una operación de producto entre sus elementos que nos va a devolver un elemento del espacio vectorial en cuestión, ¿ya? Ese es un álgebra general. Dado que este álgebra es anticonmutativa, nosotros generalmente los físicos o los matemáticos decimos de que este es un álgebra de Grassmann, ¿ya?
sobre el espacio vectorial de formas, de un punto en particular. Bueno, como un breve paréntesis sobre justamente la aplicación de los álgebras de Grassmann, es bueno indicarles de que esto es bastante utilizado en lo que es la teoría cuántica de campos, es bastante frecuentemente utilizado lo que es los álgebras de Grassmann para hablar de los espinores justamente, ¿ya? Cuando queremos hablar de cuantizar una teoría de espinores, generalmente no se utilizan ya operadores, si es que quieres utilizar el formalismo de integral de caminos, lo que tienen que utilizar es justamente cantidades que se llaman espinoriales con variedades grassmannianas que cumplen esta propiedad de antisimetría y bueno, se utiliza generalmente estas cuestiones. Pero bueno, eso ya es otro tema, solamente era un punto al margen. Bueno, entonces, ¿qué sucedería si nosotros intercambiamos justamente o verificamos la conmutatividad de elementos o del producto de S con T? Bueno, es evidente de que el producto exterior no es conmutativo, ¿no? Debido a que, como habíamos anunciado anteriormente, nos da una forma diferencial, ¿no? Que es antisimétrico en sus índices. Entonces, bueno, igual como ejercicio, si ustedes quieren, pueden realizarlo. Se puede verificar de que el intercambio o la permutación del orden entre el producto exterior de dos formas se puede evaluar de la siguiente forma, ¿no? Esta se podría considerar como una relación de conmutación, si ustedes quieren. Para conmutar estos dos, tienen que multiplicar con un factor -1 elevado a la P por Q, donde P y Q, si ustedes recuerdan, son el número de índices que tiene S y T, ¿no? Considerando que S es una P forma y T, perdón, sí, S es una P forma y T es una Q forma. Bien. Eso entonces. Bueno, por último, si ustedes quieren representar una P forma de una forma completa, libre de índices, deben representarlo así, ¿no? Sus componentes y bueno, aquí estaría su base, ¿no? Que como habíamos comentado la sesión pasada, la base de los covectores son básicamente diferenciales, ¿no? Y bueno, entre los diferenciales tendríamos que colocar productos exteriores, ¿no? Para denotar justamente la antisimetría que tiene esta forma. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que podría comentarles sobre las formas diferenciales. Y el producto externo. Hay otra forma de obtener a partir de una forma, obtener otra P-forma. Es posible obtener eso. Sí, hay otra forma más y justamente eso es lo que nos va a llevar a la próxima derivada que se llama derivada exterior, que también es utilizado en varias áreas de la física y bueno, se la define como vamos a hacerlo a continuación. Bueno, tal vez antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, creo que no hay nada por el momento. Bueno, espero que se me pueda escuchar. No sé si es que me siguen escuchando, solo por si acaso. Bien, entonces vamos a continuar con la derivada exterior. Bueno, entonces, otra vez, vamos a considerar una P-forma, ¿ya? Una P-forma cualquiera, y vamos a definir lo que es una P más 1 forma, a partir de la primera, bajo la acción de un mapa, ¿ya? Una transformación o un operador, que va a ser justamente eso, ¿no? Llevarnos de P formas a P más 1 formas, ¿ya? Lo vamos a denotar de esta forma, d omega, y lo vamos a llamar derivada exterior. Su definición está dada como sigue. Es de esta forma. Entonces, como pueden ver, las componentes de la derivada exterior son las que siguen, ¿no? Es una derivada de nuestro operador inicial, ¿no? Aquí tenemos un factor de escalamiento, ¿no? El 1 sobre p factorial, y este sería su base, ¿no? Que bueno, bajo el intercambio de cualquiera de estos dos tendríamos un signo negativo por delante, ¿no? Sigue siendo una forma diferencial. Pero como les había comentado, la diferencia es de que aquí ya tenemos una derivada. ¿Bien?
Bueno, esta derivada en cuestión tiene algo bastante particular. Si nosotros aplicamos esta derivada en las cero formas, recordemos, las cero formas son formas que tienen cero índices, que serían escalares. Bueno, la derivada exterior de un escalar básicamente va a ser un gradiente, ¿ya? Como ustedes pueden notar, ¿no? Tendríamos aquí una derivada de un escalar, ¿no? Esto de aquí desaparece, esto de aquí sería 1. Entonces coincide con el operador gradiente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por otro lado, nosotros podríamos evaluar también lo que es esta derivada en unoformas. Si nosotros evaluamos esto en unoformas, lo que nosotros obtendríamos es el operador rotacional, ¿ya? Que es el único que es antisimétrico, ¿no? Bajo el intercambio de dos de sus índices. Y si nosotros evaluamos esto en tensores dos formas, nosotros vamos a obtener divergencia, ¿ya? Bueno, esto ya es un poco menos trivial de ver, pero igual les puedo recomendar que hagan el ejercicio, reemplazar en lugar de este omega un operador con dos índices, y bueno, verificar, ¿no? Qué es lo que pueden obtener. Les aseguro que van a obtener un operador divergencia. Entonces, como pueden notar, esta derivada exterior nos permite de cierta forma generalizar estos tres conceptos, ¿no? Lo que son el gradiente, rotacional y la divergencia, pero para diferentes tipos de formas, ¿no? Para cero formas, uno formas y dos formas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, es posible también darnos cuenta de lo siguiente. El operador de, o la derivada exterior del producto exterior de dos formas, se puede evaluar de la siguiente forma. Es la derivada exterior del primero producto externo con el segundo, más en este caso, y aquí hay que colocar un factor extra, ¿ya? Que nos va a dar cuenta de justamente la antisimetría. Es un menos 1 sobre Q, donde Q es el número de índices que tiene la n forma, ¿no? La forma eta, en este caso, producto exterior con la derivada de la segunda forma, ¿no? Entonces, esto de aquí es una regla de Leibniz, si ustedes quieren, para el producto exterior de dos formas. Bien, esto de aquí, bueno, se le conoce como el lema de Poincaré. Perdón, eso todavía no, me estoy adelantando. A partir de justamente esta definición, es posible encontrar algo muy interesante. Esta derivada exterior tiene una particularidad, y es que si la evaluamos dos veces, ¿ya? Es decir, un d cuadrado, siempre nos va a dar 0. Esto por la antisimetría, básicamente, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es un resultado bastante interesante y nos permite generalizar justamente en base a lo que habíamos hablado hace un momento, algo muy interesante, ¿no? Eso de acá se llama el lema de Poincaré, ¿ya? Que la derivada exterior evaluada dos veces nos dé 0. Vamos a ver esto de manera breve, cómo funcionaría o en qué nos ayudaría para hablar de algunas cuestiones que conocemos del cálculo vectorial tradicional. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos la acción de D en un escalar, ¿no? Como nosotros habíamos dicho, la acción de D en un escalar nos va a dar un gradiente, que, bueno, en principio va a ser un covector, ¿no? Va a ser una unoforma. Y si evaluamos una vez más el operador D, como habíamos dicho, ¿no? La evaluación de la derivada exterior en unoformas nos va a dar un rotacional. Pero nosotros sabemos que la evaluación de d cuadrado siempre nos va a dar 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, con esto queremos decir de que el rotacional de un gradiente siempre nos da 0, básicamente, ¿no? Bueno, ¿podemos hacer lo mismo para lo que son las unoformas? Sí, se puede. Lo que nosotros tendríamos en este caso es lo siguiente. Para cualquier unoforma cualquiera que nosotros tengamos, evaluado sobre un vector, ¿no? O sea, la derivada exterior evaluado sobre un covector, en este caso, vamos a obtener un rotacional, que sería una dos forma, ¿no? Bien, sobre este rotacional, sobre esta dos forma, si nosotros evaluamos nuevamente el operador D, nosotros obtendríamos lo que se llama divergencia, como les comentaba anteriormente. Pero nosotros sabemos de que D cuadrado es 0, ¿no? Si d cuadrado es 0, entonces nosotros tenemos de que la divergencia de cualquier rotacional siempre es 0, ¿no? Entonces, simplemente con esto estamos básicamente abreviando dos conceptos, ¿no? Que el
el rotacional de cualquier gradiente es cero y de que la divergencia de cualquier rotacional es cero. Dos resultados que se conocen bastante bien del cálculo vectorial, ¿no? Pero que en el contexto de las formas simplemente se ve reducido a esta expresión. Vamos a hablar justamente más sobre esto a continuación, justamente en lo que viene, definiendo dos tipos de formas, que son las formas cerradas y las formas exactas. Un momento. Ok. Ok, acá Mirko escribe una pregunta, la voy a leer a continuación. Una pregunta. Sabemos de que la derivada parcial de las componentes de un tensor no es covariante bajo la transformación de coordenadas. A la luz de este hecho, ¿podemos asegurar de que la derivada exterior es independiente de las coordenadas? Es una muy buena pregunta. Bueno, sí, justamente como Mirko lo indica, generalmente la derivada parcial como tal, si hablamos así de una derivada parcial como la tradicional que nosotros conocemos, esta derivada no es una derivada que se transforma justamente como derivada bajo la transformación de coordenadas, ¿no? Para nosotros tener una derivada que se transforme de esa forma, nosotros deberíamos tener lo que es una derivada covariante, ¿no? Que bueno, para eso nosotros tendríamos que hablar de lo que es la métrica que tiene nuestro sistema de coordenadas, los símbolos de Christoffel, y así definir lo que es la llamada derivada covariante, ¿no? Que seguramente si es que alguien hizo el curso en relatividad general la conoce bastante bien. Bueno, para nosotros generalizar nuestros resultados que hemos tenido, tanto para esta sección como para la anterior, ¿ya? Cuando hemos hablado de las derivadas de Lie, para tener cuestiones que tengan que ver con la completa independencia de coordenadas, nosotros deberíamos intercambiar a las derivadas parciales por esas derivadas covariantes, que esas derivadas son justamente, como su nombre lo indica, covariantes, ¿no? Es decir, se transforman como covectores en este caso, ¿no? Entonces, sí, justamente para el caso de que la derivada exterior sea independiente de coordenadas, nosotros deberíamos hacer ese cambio. Pero ahí viene la cuestión. Si nosotros haríamos el cambio de la derivada, esta derivada parcial por derivadas covariantes, si nosotros tenemos un símbolo de Christoffel que sea simétrico bajo sus dos índices, esas derivadas, o bueno, esos términos que van a contener los símbolos de Christoffel se van a anular y nos dejan con la derivada tradicional. Al menos eso es lo que, por ejemplo, suele ocurrir con lo que es el tensor de Faraday, ¿no? Si ustedes reemplazan al tensor de Faraday o al tensor electromagnético con derivadas covariantes, van a ver de que los términos que tienen los símbolos de Christoffel se simplifican básicamente y quedan con derivadas tradicionales. Entonces, en el caso de la derivada exterior, no es necesario hacer eso. Pero si ustedes retoman el caso de las derivadas de Lie, sí es necesario hacer el cambio de las derivadas tradicionales con derivadas covariantes. No sé si es que eso responde a tu pregunta, Mirko. Excelente. Bueno, de nada, Mirko. Ok, justamente vamos a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell en un momento, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Ok, entonces, retomando, y vamos a lo que son las formas cerradas y exactas, ¿no? Habíamos nosotros definido de que el operador d cuadrado siempre nos da un cero, ¿no? Debido a la propiedad de antisimetría que este posee. Vamos a definir entonces lo siguiente. Vamos a definir una p-forma cerrada como una p-forma que satisface lo siguiente. Si tú tienes esa p-forma y le aplicas una derivada exterior, te va a dar cero. Un momento. Ah, ok, perdón. Bien, entonces, esa sería nuestra definición de una forma cerrada. Es una forma tal que si le aplicas la derivada exterior te da un cero. Bien. Por otro lado, nosotros vamos a definir una forma exacta, ¿ya? Si es que existe una forma P más 1, de tal forma de que nuestra forma P más 1 sea la derivada exterior de 1, de ese omega sombrerito, digamos, ¿no? Bueno, hablando en términos simples, nosotros podemos decir de que la forma cerrada va a ser esto, ¿no? Una forma tal que su derivada exterior sea 0, y una forma exacta tal que esa forma venga de una derivada exterior, de otra forma, ¿ya?
Bueno, a partir de esto nosotros podemos demostrar lo siguiente. Algo bastante rápido de demostrar es de que si nosotros tenemos una P forma cerrada, entonces esa forma es exacta, ¿ya? Por ejemplo, tomemos esta forma cerrada de acá, ¿no? Si esta forma es cerrada, entonces este omega sí o sí tiene que estar dado por una forma de este tipo, ¿no? Porque al evaluar la segunda derivada, si ustedes reemplazan esto aquí arriba, tendríamos la derivada segunda y tendríamos cero, ¿no? Evidentemente. Entonces, toda forma cerrada es exacta. Pero generalmente al revés ya no sucede. Y además, algo que es importante también indicar, de que este resultado generalmente no es válido de manera global. Bueno, hay toda una discusión sobre esto, que bueno, justamente lo vamos a abordar después en el siguiente capítulo, bueno, dependiendo a cómo vayamos a ir en el grupo, a la temática que vayamos a seleccionar en el grupo, me refiero, viendo el tema de lo que son la cohomología de RAM, ¿ya? De RAM, que bueno, es otra rama justamente de esto de las formas, que bueno, se ve después de esto. Y bueno, justamente vamos a hablar sobre las formas cerradas y exactas y lo que es el teorema de Stokes generalizado, que bueno, vamos a hablar de manera breve al final de esta charla, pero se le da más énfasis en capítulos posteriores. Pero bueno, es importante acá ya ir mostrando lo que son las definiciones de las formas cerradas y exactas. Bien, entonces para cerrar esta sección de las derivadas exteriores vamos a hablar sobre una aplicación breve. La aplicación breve de justamente el uso de las derivadas exteriores es la relación entre el tensor electromagnético y el vector potencial. Bueno, si nosotros utilizamos formas diferenciales, es fácil de escribir a el tensor de Faraday como esto que está acá, ¿no? Como la derivada exterior de un campo vectorial. En este caso, un campo covectorial, ¿no? Si hablamos de formas. A partir de eso, si ustedes expresan esto en componentes, ustedes van a obtener justamente la forma tradicional del tensor de Faraday, ¿no? Como D sub A como una derivada parcial que es antisimétrica, ¿no? Por otro lado, nosotros podemos ver a partir de esta pequeña definición de que F es una forma exacta, ¿no? Es decir, que F proviene de una derivada exterior de otra forma, ¿no? En este caso de una forma. Como es una forma exacta, entonces su derivada exterior tiene que ser cero, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos indicando, al ser esto una forma exacta. La cuestión es esta, si ustedes expresan a esta relación que tenemos acá, en términos de componentes, ustedes podrían obtener las ecuaciones de Maxwell homogéneas, ¿ya? Que son estas dos, ¿no? Podrían obtener esas dos justamente. Si ustedes hacen la separación espacio-temporal, ¿no? Y además el desglosamiento en componentes, ¿no? De la expresión que tenemos anteriormente. Esa es una aplicación que, bueno, les puedo mostrar de manera breve para, si ustedes quieren, abreviar las ecuaciones de Maxwell. Hay una aplicación más que se encuentra justamente en el texto de Nakahara y es el uso de las derivadas exteriores en la mecánica clásica para abordar justamente la mecánica clásica desde un punto de vista más geométrico, ¿ya? Bueno, en breves palabras les podría resumir de que lo que hacen es reescribir el formalismo hamiltoniano que trabaja con el espacio de momentos y de posiciones en términos de derivadas exteriores para así definir lo que son elementos de volumen en ese espacio, como un producto, sí, un producto exterior de dos derivadas de dos derivadas exteriores, ¿no? De derivadas exteriores en el espacio de momentos y en el de posiciones. Y trabaja básicamente con eso. Me gustaría dar más detalles al respecto, lastimosamente no es mi área en la actualidad, pero bueno, hay una discusión bastante extendida sobre este tema en el texto de Nakahara. Si es que hay alguien interesado, bueno, puedo recomendarle ese texto. Bien, no sé si existe alguna pregunta. Con esto habríamos terminado la segunda parte de la presentación. Nos queda una última parte. ¿Habría alguna pregunta? Bien, creo que ninguno. Ok, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Lo siguiente es las integrales de las formas diferenciadas.
Ok, entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué nos interesa a nosotros considerar las formas diferenciables? ¿Cuál es su utilidad principal aparte de reducir la notación, por ejemplo? Bueno, lo que nos permite hacer las formas diferenciales es utilizar justamente, bueno, para empezar, una generalización de lo que es el gradiente, el rotacional y la divergencia que nosotros conocemos. Y además, por otro lado, nos permite generalizar lo que son las integrales de volumen, las integrales de superficie, utilizando justamente este formalismo, ya como vamos a ver a continuación. Además, bueno, en algún texto recuerdo alguna vez haber leído que es posible justamente hacer la integración de las formas diferenciables sin tener el conocimiento de lo que son las coordenadas, ¿ya? Lo cual es un arma bastante fuerte para hacer el cálculo de algunas cantidades en el área de, por ejemplo, relatividad general. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar sobre primero la orientabilidad de una hipersuperficie o de una subvariedad. ¿Ya? Bueno, en términos breves, nosotros vamos a definir una subvariedad como una variedad que se encuentra dentro, contenido dentro de una variedad más grande. Generalmente esta subvariedad tiene una dimensión menor, ¿no? Y bueno, va a cumplir con todas nuestras condiciones de variedad que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Que son, por ejemplo, la continuidad sobre sus puntos, ¿no? Su topología que tiene, y además las propiedades sobre sus cuadros, ¿no? Sus cuadros coordenados, sobre que cada punto se puede mapear a un punto de un espacio plano y que es posible encontrar, ¿no? Las regiones donde se solapan dos cuadros, ¿no? Dos charts de coordenadas. Bueno, entonces, definiendo de esa forma la subvariedad, en principio vamos a hablar sobre las subvariedades simplemente como variedades contenidas sobre un espacio o sobre una variedad más grande. Entonces vamos a considerar M una variedad de n dimensional y en cada punto vamos a definir, bueno, vamos a notar lo siguiente. En cada punto que nosotros tengamos, el espacio de n formas va a ser unidimensional, ¿ya? En este caso particular. Noten esto, ¿no? En un espacio n dimensional, el espacio de n formas es unidimensional. Entonces solamente hay un elemento, ¿no? Que es antisimétrico sobre esos n índices, básicamente. Bueno, entonces, eso nos va a ayudar de gran manera a nosotros. Si nosotros tenemos la posibilidad de encontrar un campo tensorial en este caso, ¿no? De n formas no nulas, de esta forma, sobre M, tomen en cuenta esta palabra, ¿no? Campo continuo, que no cambie de manera brusca. Entonces, si nosotros tenemos este campo vectorial, nosotros vamos a decir de que M es orientable y de que omega proporciona una orientación, ¿ya? Ok, vamos a hablar sobre la orientación a continuación, pero para empezar vamos a definir la orientación de manera unívoca. Nosotros vamos a considerar de que dos orientaciones, omega y omega prima, son equivalentes si es que están relacionadas mediante una función que, bueno, es una función completamente positiva, ¿ya? Entonces, debido a esto, debido a que esto es completamente positivo, vamos a justamente definir la orientabilidad de la superficie de acuerdo a que si omega es positivo o negativo, para darle la denominación de derecha o izquierda. ¿Ya? Bien. Entonces, eso. Nos permite entonces las variedades, en principio, definir lo que es la orientabilidad de una hipersuperficie. Bueno, dos ejemplos sencillos son las variedades Rn y Sm, ¿ya? Es decir, un espacio n-dimensional, digamos, contenido sobre un espacio n más un dimensional, y el espacio Sm, ¿no? Que sería una esfera en un espacio m-dimensional. Bueno, esas dos variedades son orientables, ¿ya? Es posible encontrar justamente lo que les comentaba, variedades n y m dimensionales que son continuos, es decir, que no cambian bruscamente y que, de acuerdo a su signo, se les define como izquierda o derecha. Bueno, algo que, bueno, en principio no es tan sencillo de probar, pero hay varios textos en donde se los puede encontrar, es de que no es difícil demostrar, que toda variedad es simplemente toda variedad que es simplemente conexa, es decir, sin huecos, es orientable, ¿ya? Bueno, eso es algo
Bueno, en principio no tan difícil de probar, pero tiene sus complicaciones cuando hablamos de, por ejemplo, superficies con huecos en su interior. Pero bueno, ese ya es otro tema. Bueno, recordemos también de que podíamos definir nosotros el producto de variedades, ¿recuerdan? El producto entre dos variedades para así definir otras variedades. Por ejemplo, si nosotros teníamos el producto de dos donas, obteníamos una dona con dos huecos, básicamente. Ese producto de dos variedades también puede ser orientable siempre y cuando sus dos variedades originales sean orientables, ¿ya? ¿Existen variedades que no sean orientables? Sí, existen variedades que no son orientables y es la banda de Mobius, una de esas, ¿ya? Que bueno, es una banda bastante conocida, de hecho, bueno, la tengo aquí arriba, ¿no? Es una banda de esta forma que se cierra sobre sí misma. ¿Por qué no es orientable? Bueno, hay una forma bastante rápida de ver que esta no es orientable mediante un gráfico, que es esto que está aquí abajo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestra cinta de Mobius en una cierta sección, ¿ya? Esta sección la podemos estirar sobre un plano, ¿no? Y nos va a representar un rectángulo donde tienen estas coordenadas. Bien, pero la cuestión está en que si nosotros seguimos avanzando o trabajamos con el otro pedazo de la cinta de Mobius, nosotros vamos a obtener la misma cinta, pero un eje C invertido, como se puede ver en este gráfico, ¿no? Si nosotros nos vamos en una dirección, tenemos de que los elementos Y apuntan hacia arriba, por ejemplo, y para la otra sección, los elementos Y apuntan hacia abajo. Y como pueden ver en esta sección, acá ha habido un cambio brusco, ¿no? Sobre su orientabilidad. Estas uniformas han cambiado de manera brusca, no de manera continua, si ustedes quieren. Entonces, debido a eso es de que la cinta de Mobius no es orientable, ¿no? Esto nos da cuenta de justamente la no orientabilidad que tiene esta cinta, este cambio brusco sobre las formas diferenciales que pueden estar asociadas a su superficie. Bien, entonces, eso. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a dedicar básicamente a lo que son las integrales de formas, ¿ya? Bueno, para lo que son las integrales de formas, hay que ser un poco cautelosos, ¿no? Hay algunos que utilizan lo que son las funciones Lebesgue integrables o la teoría de la medida, básicamente, para definir si es que una función es integrable o no. En nuestro caso, debido a que, bueno, hasta el momento no hemos hecho un curso sobre teoría de la medida, sobre lo que es la integral de Lebesgue y demás, nosotros vamos a simplemente considerar campos continuos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar sobre eso simplemente, ¿ya? Campos continuos. Entonces, vamos a definir lo siguiente. La integral de un campo continuo medible de n formas sobre una variedad orientable de n dimensiones respecto a una cierta orientación dada por lo que habíamos comentado, ¿no? Esa n forma que nosotros tenemos, la vamos a definir de la siguiente forma. Nosotros vamos a considerar para empezar una región abierta de nuestra variedad y vamos a darle un sistema de coordenadas específico a esta región abierta, ¿no? Siempre podemos hacer eso si ustedes recuerdan. Entonces vamos a definir eso y en términos de este sistema de coordenadas vamos a expandir lo que es nuestra forma diferencial, ¿no? El epsilon que nosotros habíamos definido en un principio. De esta forma. Sus componentes van a ser así, ¿no? Como están acá, son antisimétricos de nuestra n forma que nos da la orientación. Y bueno, esta cantidad h que tenemos por delante nos va a dar el signo básicamente para la orientabilidad. Vamos a utilizar la siguiente notación. Si es que h es positivo, vamos a decir de que el sistema de coordenadas que hemos elegido es de orientación derecha. ¿Ya? Esto simplemente es una convención con respecto a la orientación que estamos tomando, respecto al epsilon. Y va a ser negativo, o perdón, si es negativo vamos a decir que es de orientación izquierda, ¿ya? En otras palabras, depende del factor que tengamos aquí adelante, al signo del factor que tengamos por delante, vamos a definir si la orientación es izquierda o derecha. Bien, entonces, habiendo definido eso para nuestra n forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar ahora sobre el campo que queremos integrar, ¿no? Supongamos que tenemos un campo alfa que queremos integrar.
Bueno, este campo alfa se le puede escribir en términos de nuestra base coordenada como sigue, ¿no? Tal y como está acá. Un alfa con sus dependencias en las coordenadas multiplicado por la base de las formas, ¿no? Como habíamos mostrado anteriormente. Y bueno, la integral entonces, vamos a tomarla así. La integral de alfa sobre la región U va a ser la integral sobre la proyección de U sobre el chart phi, ¿ya? Sobre esas coordenadas de su componente A, que es esto que tenemos acá, ¿no? Con estas diferenciables, ¿no? Bueno, aquí notamos algo bastante interesante y peculiar en cuanto a la notación, algo que es bastante interesante. Esta derivada que está aquí, perdón, esta integral que está aquí no tiene un signo de diferencial como generalmente tienen las integrales en cuestión, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, podría considerarse de que la base que nosotros estamos utilizando acá, estas ya son las diferenciales que tiene la integral, ¿ya? A pesar de que habíamos dicho de que estas no son diferenciales exactamente, ¿no? Sino que son bases de... Ay, perdón. Aquí estamos, ¿no? Bases de las n formas. Aún así podríamos considerarlo como diferenciables, al menos para la notación. Y es por eso que ya no se los denota acá, ¿ya? Sino que simplemente se le coloca el alfa y ya, punto. Y bueno, por este otro lado, aquí ya tenemos nuestra integral de Riemann tradicional, ¿no? Es una integral n-dimensional sobre nuestra región. ¿Bien? Entonces, esa es la cuestión, ¿ya? De esta forma nosotros podemos considerar la integral de un campo cualquiera en términos de las formas diferenciables y con la orientación elegida, ¿no? Supongamos que la orientación fuera opuesta, ¿no? Como habíamos indicado acá. Si nosotros consideramos la orientación izquierda, por ejemplo, considerando que habíamos elegido la derecha, aquí está, ¿no? Perdón. No, creo que no está escrito. Perdón. Entonces, supongamos que tenemos la orientación izquierda, asumiendo que habíamos elegido inicialmente la derecha. Entonces, esta integral va a ser el negativo de lo que tenemos acá, ¿ya? Simplemente hay que agregarle un signo menos por delante y bueno, tendríamos nuestra solución a esta integral en cuestión. Bien, entonces, básicamente la orientabilidad lo único que va a hacer en nuestra integral es darle el cambio de signo, ¿no? Bien, tenemos eso entonces para nuestra integral. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que es el integrando, ¿ya? Eso que tenemos acá. El integrando, sucede que en principio no es una cantidad escalar como tal, ¿ya? Es decir, que en principio esto no es un escalar tradicional, si ustedes quieren. Es decir, bajo la transformación de coordenadas no se transforma como escalar. Pero cuando nosotros hablamos de densidades escalares, lo que nos referimos en general, o si me refiero, por ejemplo, a una densidad vectorial o tensorial, nosotros nos referimos a cantidades que son ya sea escalares o vectoriales, tales que si yo le multiplico una cantidad constante, dependiente de las coordenadas, este ya se puede transformar como ya sea un vector o un tensor, ¿ya? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el símbolo de Levi-Civita, ¿ya? Que seguramente lo conocen. Como tal es un símbolo, ¿no? Como su nombre lo indica, no es un tensor, pero si ustedes lo multiplican por una cantidad que está relacionada con el determinante de la métrica, este se puede convertir en un tensor, que ya sería el tensor de Levi-Civita. Como tal no es un tensor, el símbolo, pero bajo la multiplicación con un factor dependiente de las coordenadas, se puede convertir en un tensor. Sucede lo mismo acá, ¿ya? Esta cantidad alfa como tal no es un tensor, o en este caso un escalar, sino que se debe multiplicar por una cantidad para que sea un escalar, ¿ya? Bueno, la forma más fácil de ver esto es lo siguiente. Si nosotros le escribimos esto en términos de componentes, nosotros podríamos escribir esto como lo que sigue, ¿no? Componentes A1, 2, N, esto de acá. Y como en principio esto simplemente, estos términos que están aquí abajo son antisimétricos, los podemos escribir como sigue, ¿no? Como esto, ¿no? Un 1 sobre N factorial con un símbolo de Levi-Civita por nuestra cantidad A, ¿no? Entonces estamos básicamente antisimetrizando los índices que tiene nuestra cantidad A.
Bien, entonces, esta cantidad acá no es un tensor. ¿Por qué? Porque el símbolo de Levi-Civita, como les comentaba, no es un tensor. Hay que multiplicarle por una cantidad para que sea un tensor. Bien, entonces, hay que hacer lo siguiente. Primero notemos de que esta integral que tenemos acá no depende de las coordenadas, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos elegido simplemente un sistema de coordenadas para dar una cierta sección de nuestro espacio donde estamos integrando. Pero en principio nosotros podríamos haber elegido otro sistema de coordenadas diferente, ¿no? Otro chart diferente, phi prima, digamos, para cubrir el mismo abierto donde estamos integrando. Y nosotros tendríamos otra expansión de nuestra cantidad alfa en términos de otra base, ¿no? Que tenemos acá. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Mediante la ley de transformaciones de tensores, ¿ya? Ustedes pueden encontrar lo siguiente. La relación entre A y A' está dada por esto que está acá, ¿ya? A' es igual a A por el determinante de un A mayúscula menos 1. ¿Qué es este A mayúscula? Es la matriz de cambio. Perdón, cada rato me estoy yendo arriba. Entonces, esta matriz A mayúscula lo que hace es transformar del sistema de coordenadas phi al sistema de coordenadas phi'. Entonces, básicamente, este determinante está relacionado con el jacobiano, ¿no? Entonces, la relación entre A y A' es el jacobiano, básicamente. Entonces, dado que nosotros tenemos eso, nosotros podemos justamente indicar de que nuestra definición es independiente de las coordenadas elegidas, aparte de justamente este término, ¿no? Del jacobiano. Bien, ahora, bueno, el detalle está en que nosotros hemos hecho la integral solamente sobre una sección de nuestra variedad, ¿no? Sobre un abierto que es localmente plano, si ustedes recuerdan. ¿Qué sucede si es que yo quiero definir esto sobre toda la variedad? Bueno, para eso lo que tengo que hacer es justamente hacer una suma de todos los posibles abiertos que yo tengo en la variedad, ¿no? Y para eso, bueno, hay que utilizar la propiedad de que nuestra variedad es para compacta, ¿no? Recordando nuestras primeras reuniones, nosotros habíamos definido que una variedad va a ser para compacta siempre y cuando esta sea una suma o una unión, en este caso, ¿no? En el caso de la teoría de conjuntos, de una colección numerable de abiertos, ¿ya? Y tiene que ser una colección numerable. ¿A qué nos referimos con eso? Una colección, perdón, finita. ¿Bien? Entonces, si la colección es finita, nosotros podemos separar a esta integral sobre toda la variedad como una suma sobre todos los abiertos de esa variedad, ¿no? Aquí está, ¿no? Tenemos eso. Hay que multiplicarlo previamente por una cantidad FI, ¿ya? Esta cantidad FI está relacionada justamente a la partición subordinada de esta cubierta, ¿ya? Nos da justamente la relación entre la variedad general y el abierto en particular, ¿no? Es como que esto nos da la partición de la unidad. Es como si esto fuera un operador de proyección, justamente, sobre cada uno de los abiertos que nosotros tenemos de nuestra integral. ¿Bien? Entonces, nuestra integral sobre toda la variedad sería definida de esta forma. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces tenemos esto. Y, perdón. Nosotros podemos utilizar esta definición de integración en variedades para definir lo que son las integrales de P formas sobre una variedad M, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer es nosotros definir lo que es superficie bien definida, ¿ya? Vamos a redefinir eso, debido a que, bueno, esto es un poco ambiguo, lo que es una superficie bien definida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar a S como una variedad de dimensión P, ¿ya? Es una subvariedad, si ustedes quieren, de M. Es posible tener lo que nosotros habíamos comentado anteriormente, un mapa de transformación entre S y M, que va a ser una variedad sin infinito, y además va a ser localmente inyectiva, ¿ya? En este caso, por si acaso, no estamos hablando de un diffeomorfismo,
porque este no necesariamente va a ser invertible. Bien, pero lo que nosotros requerimos sí o sí es de que sea localmente inyectiva, ya es decir, de que cada punto que tengamos en nuestra variedad M traslade a un punto, perdón, cada punto que nosotros tengamos en nuestra variedad S nos dé un solo punto en la variedad M, ¿ya? Al menos localmente. Y bueno, nosotros vamos a definir ahora lo siguiente. Esta cantidad que va a ser algo así como su inverso de nuestra función que tenemos acá, como lo que sigue. Vamos a tomar a la función f0 sobre un abierto y tenemos que trasladarlo a nuestra variedad original, S. Estamos definiendo como una inversa, pero localmente, ¿no? Sobre un solo abierto, no sobre toda la variedad. Tomen eso muy en cuenta. No es un inverso global, sino que es un inverso local solamente para un abierto. Entonces, si nosotros definimos esto, y esta cantidad existe y además es suave, ¿no? Infinitamente suave, o es infinitamente continua, nosotros podemos decir de que esta cantidad, que es phi en S, es una subvariedad inmersa de M, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Esto sería la definición formal de lo que es una subvariedad contenida dentro de una variedad. ¿Bien? Bueno, además, si nosotros tenemos de que esta cantidad phi es globalmente inyectiva, ¿ya? Es decir, ahora sí hablamos, ¿no? Del caso de que sea globalmente invertible, si ustedes quieren, o, bueno, de esta forma, ¿no? No se interseca a sí misma, perdón, globalmente inyectiva, ¿no? A eso me refiero. Entonces, nosotros podemos decir de que esta cantidad phi sub s es una subvariedad embebida, ¿ya? Embedded submanifold, se le suele llamar en inglés, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar simplemente de este tipo de subvariedades. Vamos a hablar de subvariedades que en principio están contenidas dentro de la variedad, son continuas, ¿no? Como es una variedad, y además de que estas no se intersectan sobre sí mismas, ¿ya? No se cierran sobre sí mismas. Por ejemplo, la botella de Klein es una subvariedad que no cumple con estas condiciones, ¿no? Al menos en una proyección tridimensional. Bien, entonces, nosotros vamos a hablar sobre este tipo de subvariedades y bueno, una subvariedad que cumple estas condiciones se la puede llamar hipersuperficie, ¿ya? Una subvariedad embebida de una dimensión menor. Bien, entonces, para este tipo de subvariedad hay una estructura que se la puede dotar a esta subvariedad, ¿no? Que es justamente lo que son los espacios tangentes. ¿Para qué nos van a servir esos espacios tangentes? Es justamente para definir lo que es la orientabilidad, como habíamos definido anteriormente, ¿no? A partir de estos espacios tangentes, podemos definir lo que son los espacios cotangentes, ¿no? Donde viven los covectores. A partir de estos covectores podemos definir justamente los espacios tensoriales y luego vamos a las unoformas, ¿no? En este caso, a las n-1 formas, ¿no? Para nuestra variedad n-1 dimensional. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros dos cosas. Primero, nos va a permitir definir lo que es la orientabilidad de la superficie en cuestión, ¿no? Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Y lo segundo va a ser definir lo que son las fronteras de las variedades, ¿ya? Entonces, para definir justamente las fronteras es, bueno, si tú tienes una variedad, ¿no? Básicamente, lo que tienes es lo siguiente. Si tú tienes una variedad y encuentras una variedad, una subvariedad dentro de tu variedad, los puntos que se encuentran en el interior de la subvariedad, considerando los abiertos, ¿no? Que nosotros habíamos indicado ya en nuestras primeras reuniones, considerando las cuestiones de lo que son los abiertos, los cerrados y los puntos, el límite que tiene nuestra subvariedad, podríamos definir lo que es el interior de nuestra variedad, ¿no? Bueno, todos esos detalles están dados en el texto que pueden ver acá, sobre la orientabilidad y demás, ¿ya? El cual, bueno, debido a que creo que me estoy extendiendo un poco más del tiempo, no voy a llegar a tocarlo, pero bueno, pueden verlos en los apuntes. Estas cuestiones de justamente definir la frontera es lo que nos permite a nosotros llegar a lo que es el famoso teorema de Stokes, ¿ya? Que nos permite relacionar a la integral de una subvariedad, ¿ya? Con su contorno o su interior, ¿ya?
como pueden ver aquí nosotros tenemos la integral sobre una variedad compacta, ¿ya? ¿De qué? De la derivada exterior de una forma diferencial. Y esto nosotros lo podemos relacionar con la derivada, la integral, ya no de la variedad compacta, sino de su interior de la variedad compacta. Es como que n fuera el contorno en cuestión y n asterisco fuera su interior, ¿no? Pero en este caso la integral sobre el interior ya no va a ser sobre la derivada exterior, sino va a ser sobre la forma simplemente. El teorema de Stokes es algo igual, como no tan trivial de demostrar, al menos no es nivel. Se necesita hablar de un poco de cohomología, que vamos a hacerlo más adelante. Pero bueno, lo interesante está acá, ¿no? Que utilizando el lenguaje de las formas diferenciables ya es posible escribir justamente esta relación que nosotros tenemos entre lo que son las derivadas exteriores y las formas, ¿no? Y el interior y el exterior de una subvariedad en cuestión. Perdón, el interior y su contorno. Esto de acá nos va a permitir justamente generalizar, como bueno, puede demostrar aquí en el texto, que bueno, debido a las cuestiones de tiempo ya no lo voy a llegar a tocar, llegar a obtener justamente la ley de Gauss a partir de este teorema de generalizado de Stokes, ¿ya? Que bueno, como pueden ver, simplemente hay que considerar lo que son la orientabilidad, como les había comentado hace un momento, ¿no? Y bueno, algunas propiedades que tienen los operadores de Levi-Civita, ¿no? Los símbolos en cuestión, para llegar a esto que está acá, ¿no? Que bueno, seguramente si han llevado el curso de relatividad general, conocen este elemento de volumen, ¿no? El raíz de G, que es un elemento de volumen que se suele utilizar para relatividad general en hablar de un espacio cuadridimensional, ¿no? Pero bueno, eso básicamente era lo que quería mostrarles hoy. Bueno, si tienen alguna duda sobre esta sección, igual la pueden preguntar en la sección de preguntas. Así que bueno, por mi parte eso sería todo por el momento. Gracias por su atención. Bien, gracias a todos por su presencia. Estoy atento a sus preguntas en todo caso, tal y como indicó Gabriel. Son libres de unirse al grupo si desean. Es un grupo donde estamos haciendo este tipo de tópicos sobre geometría diferencial, topología, y bueno, vamos a hacer más temas más adelante seguramente. Y bueno, nuestro objetivo es justamente aprender un poco de estas herramientas matemáticas. Agradezco a todos por su presencia y bueno, si no hay ninguna pregunta, que creo que es lo que sucede, entonces les agradezco mucho por su presencia nuevamente y bueno, nos veríamos en la próxima sesión. Gracias a todos.